Laura, Jenny, Lady y demás compañeros que han venido llegando, Gladys, Paula y demás compañeritos. Estamos iniciando nuestra penúltima semana donde por la programación tenemos 3 sesiones programadas, es decir, vamos a tener mucho trabajo, muchas actividades. Sin embargo, pues antes de iniciar en forma, quisiera que me contaran cómo se han sentido, si alguno vive por la localidad de Kennedy, si tiene alguna dificultad con el nuevo cierre o con las nuevas medidas del distrito. Es importante que lo hagan saber porque, como les digo, estamos cerca al cierre y si por alguna razón estas nuevas medidas impiden que usted participe o termine el curso, es importante saberlo. Entonces, si no lo quieren expresar en la sesión en línea, pues el correo ustedes saben que está abierto para cualquier comentario, alguna información, alguna situación especial que debamos conocer. Si no hay preguntas, si no hay comentarios a ese respecto, pues ya pasaremos a la clase en sí. ¿Alguien que nos quiera compartir algo de los compañeritos que han llegado? Muy bien. Entonces, ahora sí, gracias, Paula. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo que corresponde a los temas. Ya hicieron muchos la actividad 4, la 3 y la 4, ya la gran mayoría las han entregado. Hoy voy a empezar a calificar lo que enviaron en el fin de semana y vamos a empezar tema nuevo. Este tema del día de hoy, pues es un tema no más fácil, sino que simplemente es saber interpretar. ¿Alguna pregunta de los ejercicios del tema 3 y del tema 4 de Excel? ¿Alguna dificultad por ahí que quieran aclarar? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, voy a aprovechar para tomar la asistencia en este primer momento. Muy bien. Entonces, ¿alguna recomendación que nos dé para sacar las fórmulas? ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo en qué sería, Gladys? O sea, profe, entendemos el ejercicio, pero cuando lo Ujú. vamos a poner en la fórmula, no tenemos como claro cómo ponerlo, ¿sí me entiende? ¿O cuál función utilizar? Em, pues más, pues por ejemplo, en contar entre sí, Ujú, que uno sabe cómo, por ejemplo, el porcentaje y todo esto para sacarlo, ujú. pero no tengo claro, o sea, cómo plantear la fórmula en sí, ¿sí me entiende? Un contar puntos, sí, bueno, nos vamos. Y Lady dice, no entendimos bien cómo completar el cuadro en ventas por mes. Vamos a ir a buscar el de S4. Espérame, corro este cosito para un lado para que no me estorben. Este de ventas por mes será. Bien, voy a minimizar un poco para que lo puedan ver. Bien, entonces, por ejemplo, en este ejercicio, ay, no se ve la pantalla, sí, déjame, ya voy a volver a compartir.
Ahora sí ya se ve. Muy bien, ahora sí me dice. Listo. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, hay unos vendedores. Hay 4 vendedores y hay 4 trimestres. Entonces, aquí dice, el primer trimestre vendió tanto, el segundo tanto, el tercero, y esta es la suma por vendedor. Me están pidiendo, perdón, que calcule el promedio por vendedor. El ejercicio será entonces, ¿no es este? Bueno, Profe, mientras, yo creo que es el que nos dio lo de enero y teníamos que sacar todo lo de, pero no recuerdo cómo se llamaba, y teníamos que sacar todo lo del año. Bueno, este, hasta junio, perdón. Ese. muy bien. Es que aquí ustedes tienen que fijarse en dos cosas. Cuando me están hablando de incremento, quiere decir que me están sumando. Es lo mismo que si me dijeran, me están aumentando, me están incrementando. Y cuando hablan de reducción, están hablando de una resta, de un descuento. Entonces, fíjense cómo lo vamos a plantear. Me dicen que para febrero debo tomar el dato correspondiente de enero. Entonces, si yo multiplico enero por esta reducción o este porcentaje, pues me va a quedar 11.400. Aquí lo que he hecho es calcular el porcentaje del 7.5% sobre el mes de enero. Ahora bien, con ese valor, ¿qué debo hacer? Me están diciendo que es una reducción. Entonces, al ser una reducción, quiere decir que ese valor de los 11.400 se los debo restar a el valor que hay en enero. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Primer opción que deben ustedes tener presente. Si yo pongo la resta aquí, es decir, resto ahora el mes de enero, la respuesta me va a quedar negativa, porque estoy restando 11.400 que me dio el porcentaje, menos 152.000 pesos. Entonces, el derecho de las cosas es que coja primero el mes de enero y a ese mes de enero sí le debo restar el valor del porcentaje que me dio. Entonces, si ven que ya ahora sí tiene lógica, son 152.000 menos los 11.400 que me dio ese porcentaje. ¿Qué debo hacer para poder arrastrar? ¿Cuál es el valor que queda fijo? ¿Dónde está el porcentaje? Entonces le doy F4 y ya aquí puedo completar. ¿Qué ocurre para marzo? Para marzo me están diciendo que hay un incremento del 2%. Es decir, que debo tomar febrero y le debo sumar la multiplicación que haga de febrero por el 2%. Recuerden que y ese 2% debe ir fijo. Recuerden que siempre que hablamos de porcentaje, primero hay que hacer una multiplicación. Aquí el error es porque la columna está quedando un poco angosta y entonces completo hasta el último vendedor. ¿Qué pasaría para abril? En abril también hay un incremento. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar el mes de marzo. Como es un incremento, lo debo sumar
a la multiplicación de marzo por el porcentaje. Ese porcentaje lo debo fijar y completo. ¿Sí les está quedando claro? Aquí llegó algún compañero. ¿Sí les está quedando claro el tema de cuando es incremento y cuando es reducción? Miremos en mayo. Entonces tomo lo que hice en abril, ahora me dicen que es una reducción. Entonces, por tanto, es una resta de la multiplicación de abril por el valor del porcentaje. Ese valor lo voy a fijar. Amplío el ancho de la columna y completo. Por último tenemos a junio, que junio es igual a mayo. Como es un incremento, es una suma, y luego multiplico mayo por el porcentaje que me están dando. Fijo el porcentaje, cierro paréntesis, amplío la columna y completo el ejercicio. Entonces, ahí es el análisis que ustedes deben hacer. ¿Cuándo debo sumar? ¿Cuándo debo restar? Y tener presente que siempre que hay un valor de porcentaje, debo hacer una multiplicación. No es, fíjense que lo voy a plantear aquí arriba, no es lo mismo coger enero y restar el 7.5%. Miren, eso me da lo mismo. Entonces no tiene sentido, acuérdense que siempre es una multiplicación. Claro, entonces, ahora sí les quedó claro a Lady, a Paula y a todos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de otro ejercicio? ¿Alguna otra inquietud? Bien. Entonces el tema para el día de hoy es gráficos. ¿Alguien quiere decir para qué graficamos? ¿Qué hacemos cuando presentamos gráficas, cuando vemos una gráfica? ¿No? Bien. Cuando nosotros, estadísticas pueden ser, muy bien, Paula, pero cuando nosotros representamos una información a través de un gráfico o de gráficos, lo que estamos haciendo es precisamente mostrando visualmente el comportamiento de esos datos en el transcurso del tiempo, en el transcurso de una secuencia, como dice Paula, para mostrar estadísticas en general, comportamientos de los datos que quiero representar. En Excel podemos hacer de manera muy rápida la representación gráfica de una información, independiente que sea grande, que sea pequeña, podemos representar esos datos. En los ejercicios S5 ustedes van a encontrar una cantidad de datos ya casi todos realizados, y lo que nos piden aquí es hacer gráficos. Entonces el primero que voy a trabajar es el que se llama GR2, o sea, gráfico 2, que es el que están viendo ustedes en pantalla, donde me piden que hacer un gráfico de columnas con la siguiente información. ¿Dónde encontramos el menú de los gráficos? Está en el menú insertar. En el menú insertar encontramos una sección solo de los gráficos. Inclusive ahí nos muestra que él tiene varias opciones. Gráficos recomendados, los gráficos por categoría
Y una última parte que es un gráfico dinámico. El gráfico dinámico lo vemos cuando trabajemos los ejercicios S9. Entonces nos vamos a concentrar en los otros que hay acá. Si yo quisiese llamar un gráfico en la posición de celda donde estoy, él me va a sacar un error. Dice que para crear un gráfico seleccione las celdas que contienen los datos que quiere usar. Si las filas y las columnas tienen nombre y quiere usarlos como etiquetas, inclúyalos en la selección. En este caso, pues le tengo que dar a aceptar. Fíjense que yo estaba por acá en G19. G19 es una celda que está vacía, por eso me saca el error. ¿Qué me estaba diciendo el mensaje? Primero, que debo seleccionar las celdas que contienen los datos que quiero usar. Y que si esas filas y si esas columnas tienen nombre y las quiero usar como etiquetas, debo incluirlas. Es decir, no solo voy a seleccionar esta parte, sino que debe estar incluido desde los títulos, en este caso de las columnas. Si mis datos tuviesen aquí títulos en las filas, pues que los utilice. Si los quiero utilizar, también debo seleccionarlos. Ahora bien, no es necesario que yo seleccione manualmente la información. Si yo me ubico dentro de la tabla que quiero graficar, pues basta con que esté ubicada ahí y ella toma toda la información. Si ve que ya me está mostrando unos primeros gráficos, bien. Entonces, eso es el primer paso que deben tener ustedes presente. Estar siempre ubicados en cualquier parte de la tabla para poder empezar el tema de gráficos. Entonces, lo primero que encontramos acá son los gráficos recomendados. Cuando yo le digo insertar gráfico, gráficos recomendados, Excel analiza el tipo de gráficos que él analiza el tipo de información que yo tengo y él me sugiere algunos gráficos. Por eso están aquí los recomendados. Que si yo observo, mira que me está recomendando una serie de gráficos para representar la información. Es decir, que no toda la información puede ser presentada, por ejemplo, en torta. Si ven que él acá no me está sugiriendo un gráfico en tipo torta, sino más con este otro tipo de gráficos. A mirar que está llegando otro compañero. Bien. Esa sería una opción rápida. La otra es si yo ya fijo quiero un tipo de gráfico, pues simplemente vengo y selecciono el que yo quisiera y él ya enseguida me lo coloca. Pero como vamos apenas a conocer, entonces vamos a conocer todo el menú de gráficos, por eso yo le digo ver todos los gráficos aquí en esta punta, en esta flechita, para que me salga el gráfico, el menú de gráficos de datos. Entonces, lo primero que encontramos en este cuadro son los gráficos recomendados que acabamos de ver y otra pestaña que dice todos los gráficos. En todos los gráficos, en la parte izquierda, están todas las categorías, entonces están en columnas, en líneas, en circular, en barra, en área, y él me va mostrando una vista previa. Entonces acá dice, en el de cotizaciones, dice, para crear un gráfico de cotizaciones, organice los datos de la hoja en este orden. Precio máximo, precio mínimo, precio de cierre. Puede utilizar las fechas o los nombres de los valores como etiquetas. Es decir, me está diciendo
que la información que yo tengo que primero organizarla para poder utilizar ese tipo de gráficos. Aquí me muestra uno y acá vienen los cuadros combinados. Bien, me voy a regresar acá y ustedes pueden observar que dentro de cada tipo de gráfico hay unos subtipos de gráfico. Entonces, dentro de columnas aparecen columnas agrupadas, apiladas, columnas 100% apiladas, agrupadas en 3D, 3D apiladas, 3D 100% apiladas y columnas 3D. Entonces, fíjense que no solo es escoger el tipo de gráfico, sino el de subgráfico. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si yo escojo este tipo de gráfico, fíjense que él me está colocando los nombres de cada vendedor y en azul me está colocando las ventas y en rojo el valor de las comisiones. Si yo escojo este otro tipo de gráfico, fíjese que él me coloca a un lado las ventas y a otro lado las comisiones y los vendedores aparecen con código de colores. Entonces depende de lo que usted quiera mostrar. Si su jefe le dice, muéstreme el comportamiento de las ventas y de las comisiones, pues este sería el ideal. Porque por un lado tengo cómo fue el comportamiento de las ventas y por otro el de las comisiones. Pero si a ustedes le piden, muéstreme cómo fue el comportamiento de las ventas y las comisiones por vendedor, aquí le queda mucho más fácil. Por ejemplo, en este yo puedo identificar así rápidamente que Daniel Silva fue el que mejor comportamiento tuvo en las ventas y en las comisiones, obviamente, ¿no? El segundo, pues fue Carla Cristi y el tercero fue Rubén Olivares. Entonces, todo depende de lo que le estén pidiendo para representar y así usted podrá mostrar la representación gráfica que quiera. Entonces me va a quedar en columnas, aquí dice que en columnas, pero me voy a quedar en este tipo de gráfico, en el primero. Si ese es el que usted quiere utilizar o es el que le está mostrando la información que necesita, le da a aceptar y ya obtiene el gráfico. Voy a ampliar la pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor. Me voy a ubicar acá. Y fíjense que cuando yo tengo seleccionado el gráfico, en la parte superior aparece las herramientas de gráfico. Es decir, aparece un nuevo menú. Si yo me salgo del gráfico y le doy clic en una celda aparte, pues el gráfico queda, pero el menú de gráficos desaparece. Me voy a quedar en este menú de gráfico, es decir, voy a seleccionar el gráfico para mirar qué tanto puedo hacer yo con ese gráfico. Entonces, repito, cuando tengo seleccionado el gráfico, aparece el menú de herramientas de gráficos. Lo primero que aparece aquí son las opciones de agregar elementos de gráfico. Habrán muchos elementos que puedo agregar dependiendo del gráfico seleccionado, del tipo de gráfico. Entonces puedo ponerle ejes, tanto en lo horizontal como en lo vertical, ¿sí ven? Puedo ponerle títulos a esos ejes, en lo vertical o en lo horizontal. Puedo poner título del gráfico, se lo puedo quitar, lo puedo poner abajo, encima, centrado, o hay más opciones del título. En las etiquetas de datos puedo poner ninguno, lo puedo poner en el centro, en el extremo superior, en la base, en el extremo externo, y quiero colocar ya los datos. Si mejor quiero poner es una tabla de datos, donde se vean los datos
no solo gráficamente, sino que aparezcan ahí. Con clave, sin clave, las leyendas. Si quiero colocar barras de error, de porcentaje, de desviación estándar, líneas de cuadrícula, si quiero colocar la cuadrícula quizás de pronto para que me oriente un poco más, leyenda, si quiero que coloque la leyenda, en este caso ventas, comisión, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en inferior, y dependiendo se activarán otras opciones, por ejemplo, líneas o líneas de tendencia. La línea de tendencia para las ventas, ¿sí? Muy bien, control Z para quitar la línea. Entonces aquí en los elementos de gráfico usted puede jugar, dependiendo del tipo de gráfico, con la información. Si quiere más bien un diseño rápido, entonces aquí en vez de ponerse a jugar con los elementos, usted puede venir y jugar con diseños rápidos, dependiendo de lo que usted quiera mostrar. Fíjense que resume un poco lo que vimos ahorita, ¿sí? Bien. También algunos me dan la opción de cambiar colores. Este no me lo está dejando, pero no quiere decir que yo no pueda cambiar el color. Ahorita lo vamos a ver. También, dependiendo del tipo de gráfico, me va a permitir escoger algunos estilos de gráfico que se activarán. También puedo cambiar entre filas y columnas. Fíjese, si yo intercambio, es como si estuviera seleccionando el gráfico anterior. Si me equivoqué, puedo cambiar los datos, venir acá y seleccionar pues los datos que yo quiero mostrar. Inclusive puedo filtrar, puedo editar, puedo ocultar, puedo cambiar el tipo de gráfico. No me gustó este, entonces ahora quiero uno en barras y vengo y lo cambio desde aquí. Pero yo quiero seguir con el mismo de columnas. Entonces acá vengo y vuelvo y lo selecciono. Y por último, si yo ya quisiera hacer una presentación mucho más grande de ese gráfico, lo puedo mover a otro lado. Lo puedo poner en una hoja nueva, colocarle un nombre a la hoja. Voy a dejar aquí gráfico 2, porque corresponde a al segundo ejemplo. Lo voy a poner acá y le doy a aceptar. Entonces él me coloca una hoja nueva que se va a llamar gráfico 2, que fue el que yo le di, con solo el gráfico. Esperen que aquí hay algún compañero. Creo que aquí había. Si uno modifica la tabla, ¿el gráfico se actualiza solo? Sí, Paula. Entonces vamos a hacer el ejemplo que Paula me está diciendo. Estamos trabajando con gráfico 2. Entonces, por ejemplo, vamos a aumentar las ventas de Juan a Pablaza. Vamos a ponerle un 0 de más. Aquí al final. Entonces aquí pues obvio se va a mover su comisión y fíjense que él es el que más en este momento está vendiendo. Voy a regresarme aquí al gráfico. Le voy a decir que me lo mueva nuevamente a la hoja de GR2 para que me quede allá y ustedes puedan ver los cambios. Quitémosle nuevamente el 0 al compañerito y ya vuelve y queda Daniel como el primero en ventas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hasta este momento, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien. Entonces continuemos. Pero también, aparte de las herramientas de gráfico que me coloca ya Excel, me coloca también en la esquina superior del gráfico otras herramientas para trabajar. Entonces aquí están elementos de gráfico.
y aparecen una serie de opciones parecidas a las que vimos en la primera opción. Que si le quiero poner títulos, que si le quiero poner etiquetas, tablas, barras. Es una forma rápida de hacerla. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el color, perdón, de una sola columna, la selecciono, le doy clic derecho y están las opciones de relleno, de contorno, están las opciones de restablecer, cambiar tipo de gráfico, seleccionar datos, agregar etiquetas, líneas de tendencia, formato de puntos. Es decir, puedo hacer también muchas otras variables acá. Y también podría, si está habilitada la opción, de ponerle filtro. Es decir, que no aparezcan todos los vendedores, sino que yo selecciono. Aquí puedo cambiar el título del gráfico. Por ejemplo, acá como título de gráfico le puedo colocar el nombre de la empresa, por decir algo, o Alemar Asociados. Le puedo colocar más bien, en vez del nombre de la empresa, reporte de ventas del mes de marzo. Entonces, yo puedo jugar, puedo seleccionar acá y puedo mirar, por ejemplo, que le puedo colocar color al gráfico. ¿Por qué no estoy tomando una barra si no estoy tomando todo el gráfico? Por eso, al darle clic derecho, puedo venir y ponerle algún colorcito al gráfico, al tipo de letra si lo selecciono. También le puedo poner negrilla, le puedo cambiar el tipo, el color de la letra, etcétera, etcétera. Creo que hay una pregunta por acá. El gráfico siempre tiene los rangos estipulados. No te entendí, Paula. ¿Qué quieres decir con eso? No te entendí cuál es tu inquietud en relación con los gráficos. Cuando son precios, o sea, la selección de los datos, tú eres la que le dice qué es lo que quiere graficar. Porque aquí cogimos todo el dato y acá están ventas y comisión. Pero si yo hubiera colocado solo ventas y vendedor y ventas, pues solo me coloca esa información. Ahora, no sé si te quieras referir al formato de los valores, que dice que están en formato de moneda. Deben tener en cuenta en qué formato se encuentra, pues para que así mismo quede representado. ¿Te quedó clara la inquietud? Ah, ok. Muy bien. Miremos otro ejercicio. Miremos otro ejercicio por acá de gráficos. Miremos este de gastos. Este de gastos me dice que es unos gráficos combinados, que a partir de los ingresos y gastos de enero a junio, cree un gráfico que combine columnas para los ingresos mensuales, una línea para los gastos y un área para el margen que se deberán calcular previamente. Pues aquí ya está calculado el margen. Entonces me está pidiendo que haga 3 gráficos en uno, no gráficos separados. Porque si fuese gráficos separados, pues él me dice, haga un gráfico para los meses e ingresos, otro para meses y gastos y otro para meses y margen. En cambio, aquí me está diciendo que cree un solo gráfico que combine los 3 datos. Entonces, ¿ese cómo se hace? Entonces me ubico dentro de la tabla, me voy al menú Insertar
me vengo acá y en todos los gráficos me voy al final, que es el cuadro combinado. Fíjense que es muy sencillo. Voy a correrlo hacia un lado y simplemente voy a leer. Me dice que combine columnas para los ingresos. Entonces acá está ingresos. Entonces que seleccione columnas. Entonces voy a seleccionar este de columnas. Una línea para los gastos. Entonces acá está gastos. Me vengo y escojo uno de líneas. Este puede ser. Y para el margen, y un área para el margen. Entonces en el de margen, vengo y escojo uno de áreas, este primero. Entonces de esta manera, cuando yo le dé a aceptar, en columnas me está mostrando los ingresos, el rojito que es gastos, me lo está mostrando en líneas, y el verde es el de margen. Entonces, fíjense que aquí combiné 3 gráficos para representar la información. 3 gráficos en uno. ¿Sí? ¿Qué más queda? Pues organizarlo, ponerle el título del gráfico, ponerle quizás colores si lo quieren presentar de otra manera. Así sería suficiente. ¿Preguntas? Muy bien. Y para terminar, la última recomendación con los gráficos es la siguiente. Voy a ubicarme en esta que dice nacimientos. En nacimientos usted tiene que calcular acá el total. Entonces el total simplemente es la suma de varones más mujeres. Este ejercicio lo que me está dando es una información de unos años y de unos nacimientos que se van registrando de hombres y mujeres, y acá viene el total. ¿Listo? Dentro de los planteamientos que hay, uno dice que grafique los años, graficar el año y los valores y las mujeres, varones y mujeres. Este es muy sencillo porque yo selecciono solo esta información, pero ojo aquí porque si usted selecciona el total, pues va a quedar el gráfico con una información que no corresponde. Entonces voy a graficar, no sé, uno de insertar, dice en líneas. Voy a hacer uno combinado acá. Que me grafique en líneas hombres y mujeres. Entonces voy a colocar este de líneas para hombres y este de líneas para mujeres. Le doy a aceptar. Miren qué gráfico tan feo. Se me disparó al final. Vienen como casi que pegados todos al cero, al eje cero, y al final hay una tendencia. Quiere decir que después de 1996 se disparó la tasa de crecimiento. No, ¿por qué se disparó? Porque el total, después de 1997, el total pues está disparado. Es decir, que está mal calculado los datos. Entonces voy a volver a seleccionarlos. Voy a colocar desde años, varones y mujeres, y solo voy a seleccionar hasta 1997 sin incluir el total. Cuando yo le di a aceptar, mire qué gráfico tan diferente. Entonces, por año, este es el comportamiento de hombres y de mujeres. ¿Listo? Inclusive, fíjense que para qué menciono el año. Vamos a mirar, seleccionar datos nuevamente. Voy a borrar la información. Voy a seleccionar solo hombres y mujeres sin incluir el año. Vamos a ver qué pasa.
Y este es el gráfico que me queda. Ustedes analicen si hay que incluir o no el año. Bien. Entonces son detalles que quiero que tengan presente en el momento de realizar los gráficos, porque si ustedes incluyen el total, pues se va a disparar la información y no va a corresponder a lo que necesitamos. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí de este tema? Bien, voy a llamar a asistencia para cerrar entonces la sesión del día de hoy. Estoy tomando la asistencia, muy bien. Aquí hay una pregunta. Dice, profe, ¿me podría explicar si en el ejercicio de departamento tenía que poner el resultado de la multiplicación del sueldo y la gratificación o solo poner el porcentaje? ¿A qué porcentaje? ¿Estás hablando de S4, Camilo? S4. S4. En el ejercicio de departamento, vamos a buscar el ejercicio de departamento, dice, el sueldo, no, acá hay que de una vez calcular el porcentaje que va a tener la persona, pues de aumento, gratificaciones como el porcentaje de bonificación. Aquí entonces, ¿qué función utilizamos? Aquí estamos utilizando una función sí, porque tengo dos resultados. Uno que sea del departamento A y otro que sea del departamento B. Entonces, ¿qué ocurre? Vengo y comparo si este valor es igual a este valor que hay acá. Como este punto de comparación va a ser para todos, lo dejo fijo. Si eso es verdad, coja el sueldo y multiplíquelo por el 25%. Ese 25% también va fijo. Y si no, si esos dos no cumplen, pues será la multiplicación del sueldo por el otro porcentaje. Dejo ese porcentaje fijo, cierro y ya aquí me está dando, de acuerdo al departamento que tenga la persona, el valor de gratificación. Si yo quisiera ser más exactos, pues entonces selecciono sueldo, selecciono gratificación y le aplico el formato de moneda. ¿Listo? En el de EPS, que me pregunta Camilo, también hay que calcular. Exactamente es el mismo ejercicio, solo que aquí la comparación es el de EPS. Entonces, igual sí, este dato que hay aquí es igual a este primer dato que hay acá y lo fijo, porque estoy comparando esos dos valores. Coja el sueldo y multiplíquelo por el porcentaje de, en este caso, descuento. Fijo este valor y si no, coja el sueldo y multiplíquelo por el siguiente porcentaje, que también va fijo. Cierro y ya aquí obtengo un descuento dependiendo de la EPS que esté yo afiliado. De la misma manera, como estoy hablando de sueldos, cojo este y le aplico formato de moneda. ¿Sí les quedó claro? Bien. Con mucho gusto, Camilo. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, en el día de hoy, pues estaré calificando los envíos
Recuerden que estos ejercicios de S5 tienen plazo para entregar máximo hasta el próximo domingo, 7 de junio. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, estaremos resolviendo o por el correo o en la sesión del día de mañana. Si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, pues esto sería todo para el día de hoy. Les deseo un feliz día, una feliz semana, cuídense mucho, por favor, no salgan a la calle si no necesitan hacerlo. Voy a dejar de compartir. Y entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias, Paula. Muy amables, entonces que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos estaríamos encontrando mañana nuevamente. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Voy a detener la grabación.